Ahí sí. Ya. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por conectarse. Bueno, esta es nuestra primera clase, ¿cierto? Por Zoom, así que si cometo algún error o algo, bueno, espero que me entiendan igual, porque para mí igual es un aprendizaje, ¿ya? Eh, Igual espero que estén muy bien, ya espero que estén tranquilos en sus casas, con sus familias, ¿cierto? Y espero que no tengan nada que lamentar, ¿ya? Y quiero que sepan, si tienen cualquier duda sobre la asignatura, en cualquier momento me pueden escribir, ¿ya? Yo estoy de a poco, hoy día voy a enviar las retroalimentaciones individuales, ¿ya? De sus trabajos, ¿ya? Para que lo vayan viendo. ¿Ya? Todo el material que vamos a ocupar hoy día ya está disponible, ya que, como les decía delante a los que estaban, que vamos a ocupar la guía número 1, ya con su solucionario, ¿ya? La guía número 2 también con el solucionario, y el glosario de las palabras clave, ¿ya? Ese va a ser nuestro material. Y los que tengan el libro de lenguaje a mano, vamos a empezar a leerlo desde la página 131, ¿ya? Para que la vayan revisando, ¿ya? Como le explicaba a algunos, los que estaban delante, no puedo compartir pantalla porque si lo hago se va a poner muy lento, ¿ya? Entonces no, se nos va a detener toda la clase, ¿ya? Entonces voy a ir yo leyendo desde el Power y todo, pero la idea es que ustedes me vayan también haciendo preguntas, comentando, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces con el texto dictados de la memoria, ¿ya? No sé si lo tienen a mano igual, bueno, si están trabajando si tienen su computadora al lado o pueden ver desde el teléfono, vayan al texto de la primera clase, el texto dictado de la memoria. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Sí? Mm. Ya. Mientras va cargando, ya porque está cargando un poco, quiero que me comenten un poco qué les pareció ese texto, si lo conocían, si lo habían leído. Ya también recibe el título de Frazadas en el Estadio Nacional o del Estadio Nacional. Ya, no sé si lo habían leído antes o qué les pareció el texto. ¿Qué les pareció? Pueden opinar, no hay problema. El primer texto que leímos, ¿qué les pareció? Chicos, chicas, ¿me escuchan? Sinceramente no lo he leído. ¿No? ¿No lo leyó? Ya. ¿Y los demás lo leyeron o no? No, no sé. Ese era, lo vimos Yo hace sí lo poco. leí, pero yo nunca lo había, o sea, nunca lo había leído antes. Ya, Yo no lo leí, profe, yo no lo leí. Yo me lo leí, pero ya, es mi bueno. primera vez leyéndolo. No lo había visto Pero, otra vez. ya, no, pero tranquilo. La idea es que igual ahora vayan, bueno, lo vamos a ir comentando, así que para que lo vayan leyendo después, ¿ya? Si alguno todavía no me envía el solucionario, o sea, su respuesta, envíemelo durante esta semana, ¿ya? Para poder revisarlo, ¿ya? Está un poco lento el computador, ya está cargando el PowerPoint. Ya voy a esperar que cargue primero, ¿ya? Pero alguien más que lo quiera comentar mientras tanto. ¿Alguien más que quiera comentar el texto? Ya, les voy a ir comentando un poco. El texto Dictados de la Memoria, ya, es de Jorge Montalegre, ya. Él fue una persona que le tocó vivir en el tiempo del gobierno militar o dictadura o quiebra institucional, como quieran llamarlo, ya. Donde él, si bien no tenía como en ese momento una ideología política así como tan clara, porque era un joven de 19 años, ya, en esa época muchas veces pagaban justo por pecadores. O sea, gente que era inocente muchas veces era detenida o exiliada, ¿ya? Entonces, eso le pasó al protagonista de este relato, ¿ya? Que él va a contar su historia 30 años después, ¿ya? De lo vivido, ¿ya? Va a contar del miedo que sintió en ese momento, porque él vivía en la casa de sus tíos, ¿ya? Y sus tíos eran de ideología más de izquierda, pero él no. Entonces, como sus tíos no estaban, la policía, los carabineros entraron, o los militares entraron a la casa de sus tíos, y como él estaba ahí, se lo llevaron detenido a él, ¿ya? Y ahí empieza a contar su historia. Después ya nos va a relatar cuando ya está dentro de la cárcel, ¿ya? Y en la cárcel es cuando él empieza a escribir, porque como tenía muchas horas en soledad, ¿verdad? Y finalmente él lo que va a hacer, que después de 30 años,
va a cumplir su sueño de esos relatos que hizo en la cárcel mientras estaba detenido, llevarlo a un libro, ¿ya? Y va a publicar sus memorias, que nosotros estamos leyendo un fragmento, ¿ya? Lo que estamos leyendo nosotros, que es Dictados de la Memoria, es un fragmento de ese relato, ¿ya? Para que más o menos se gane una idea, ¿ya? Bueno, comentarle un poco de esta unidad. Nosotros estamos, acuérdense que estamos trabajando objetivos priorizados, ya que estamos viendo distintas unidades, pero en esta primera unidad es sobre la ausencia, exilio, migración, identidad, ¿ya? Estos conceptos los vamos a tomar, por ejemplo, el de ausencia, lo vamos a asociar un poco a la falta de alguien, ¿cierto? Cuando alguien ya no está físicamente, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, en el caso de lo que pasó a nivel histórico, ¿verdad? El hecho del mismo exilio, ¿verdad? Porque muchas personas por ciertas formas de pensamiento tuvieron que autoexiliarse o bien fueron exiliadas del país. El concepto de migración, que se divide en emigración, cuando una persona sale de su país ya hacia otro, significa que emigra, o por ejemplo como lo que vivimos actualmente, cuando muchos ciudadanos de otros países, por ejemplo en Chile acá, los peruanos, los venezolanos, los colombianos, los haitianos, que vienen a nuestro país por búsqueda o en búsqueda de una mejor calidad de vida, eso se llama inmigración, ¿ya? Y a la vez está asociado con el concepto de identidad. ¿Por qué? Porque esas personas, por ejemplo, que migran, traen nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas visiones de la vida, nuevas, no sé, pues sus comidas, sus bailes, sus formas de hablar. Entonces, ahí la identidad ya no es la misma. Nuestra identidad cambia. No sé si tienen dudas hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que aportar? ¿Alguna consulta? ¿Voy muy rápido o va quedando claro? ¿Se entiende? Está bien. ¿Sí? ¿Seguros? Ya, voy a ver si es que se conectó alguien más. Deme un minuto, porque está un poco lento Lo malo de la aplicación Zoom es que a veces se pone un poco lento, ¿ya? Entonces van a haber momentos que voy a tener que esperar que cargue un poco algunas cosas, ¿ya? Deme un minuto, porque quiero ver si están los compañeros, se están conectando más compañeros. De todas maneras, si tienen compañeros que no se pudieron conectar, mi idea es dejar esta clase grabada, ¿ya? Por eso la estoy grabando ahora, ¿ya? Para que puedan tenerla igual y revisarla. Recordarle que se está preparando una evaluación formativa para la próxima semana, ¿ya? Probablemente va a ser la próxima semana, y en nuestro caso sería el próximo martes, ¿ya? Y entraría lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? El texto de Dictados de la Memoria, el texto Año Nuevo en Gander, que es el que está en la página 133 en adelante, el contexto de producción, ¿verdad?, de la 131, y los glosarios de palabras clave, ¿ya? No me deja ver el... Ahí sí, espera un minuto. Ahí sí pude ver el... Quiero ver quiénes más se conectaron. Ya. ¿Tiene algún otro compañero que se esté conectando ahora o no? Porque antes de seguir... Ahí se conectó Isidora. Denme un minuto para agregarla. Admitir. Ya. Sí, ahora serían 11 los que están conectados. Si tienen más compañeros que se van a agregar, me avisan, ¿ya? Porque como voy a estar viendo el PowerPoint, no voy a tener la pantalla directa, ¿ya? Y ahí seríamos 11 con Isidora. ¿Ya? Y bien, sigo entonces. Ya, voy a leer para quienes no habían leído el texto, para que vayan poniendo atención, y para quienes ya lo leyeron, que es lo ideal obviamente, lo voy a ir comentando. Ya, voy a leer algunos fragmentos solamente. ¿Ya? Entonces dice así: Dictados de la Memoria. Estoy en la oscuridad, hincado, cubierto por una frazada. Tengo 19 años, pero soy más chico que los adolescentes de mi edad. Me veo más niño. Ni siquiera me veo en esta aparición. ¿Qué hago bajo la frazada? Yo no soy ese Lolo golpeado y enmudecido. Yo no soy o ya no soy. ¿Qué les dice ese párrafo? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué quiere decir el autor acá? ¿Qué mensaje les deja ese párrafo? La idea es que vayan participando. ¿Qué les dice ese párrafo? ¿Cómo lo interpretan? Ya no soy, yo no soy o ya no soy. ¿Qué les dice?
Chicos, ¿están? ¿Me escuchan? ¿Lo podría repetir? Que no escuché bien. Ya. Estaba leyendo el primer párrafo, ya, ya, y dice, estoy en la oscuridad, hincado, cubierto por una frazada. Tengo 19 años, pero soy más chico que los adolescentes de mi edad. Me veo más niño, ni siquiera me veo en esta aparición. ¿Qué hago bajo la frazada? Yo no soy ese Lolo golpeado y enmudecido. Yo no soy, o ya no soy. ¿Qué quiere decir ese párrafo? ¿A qué apuntará? Una pista. Él ahí está hablando un poco de cómo han pasado varios años, han pasado por lo menos 30 años desde que él vivió todo eso, porque él tiene ya bordea los 50 cuando escribe este relato. En realidad cuestiona el tema de la identidad, de su propia identidad, porque él, de alguna manera, sabe que ese chico del pasado, cuando era joven, forma parte de él, porque son sus vivencias, son sus traumas, son su experiencia. Entonces forma parte de su identidad. Pero al mismo tiempo, como que guarda un poco de distancia con esa historia de vida. Entonces, por eso dice, o ya no soy, o sea, ya no es él, ya eso lo ve como tan lejano, o sí forma parte de él. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, ¿Ya? sí, un poco sí. Sí, profesor. Ya, muy bien, ya, gracias. Sobre. Han pasado 30 años, uy, ahí me comí algunas letras, pero dice, han pasado 30 años y bordeo los 50. No soy el niño casto de colegio de entonces, soy abuelo, ¿ya? Me perturba el recuerdo sin imágenes de ese chiquillo que sigue bajo la frazada, sin vista de rayos X, como los superhéroes de sus revistas, el horizonte su propia frazada. La oscuridad que encierra los recuerdos, los conserva y los ahoga, y hay que volver a la oscuridad para que la imagen latente se revele. En este retorno soy el joven y el viejo, bajo la misma manta, nos cobija la memoria, soy el mismo. ¿Qué significado creen que tiene la memoria ahí? ¿Por qué habla de memoria? ¿Qué función cumple la memoria en este texto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será importante la memoria acá o no? En este relato, en esta historia, ¿qué piensan? Yo Sí, yo digo que creo que sí. sí. Sí, ¿Ya? Yo ¿Ya? creo que sí, profe. ¿Por qué sí? A que ver. quizás todavía se recuerda de las cosas cuando él era chico, ¿Ya? todavía ¿Ya? tiene como ese recuerdo Eso puede que ser un tiene como recuerdo miedo. que perturba, ¿Ya? que le cautivó a él y que lo marcó y por eso quizás lo está contando. Que tiene como traumas. O tiene Exacto. malos recuerdos. De la adolescencia. Muy bien, ya. Todos los aportes que hicieron están muy bien, en serio. Porque son traumas que él vivió en esa época y de alguna manera obviamente no los puede olvidar. Porque aunque nosotros no queramos, cuando nos pasan cosas que nos causan dolor en nuestra vida, es cuando más a veces las recordamos, o cuando tenemos un sentimiento que nos hace recordar más eso que vivimos, cuando ya sea cuando fue un recuerdo feliz o un recuerdo doloroso. Entonces, entre más sentimos algo, más lo recordamos. ¿Ya? Otro tema importante es que acá obviamente está marcado por el contexto, ya que él lo tomaron preso en septiembre del 73, que ustedes saben que es cuando comienza este periodo del gobierno militar o dictadura, ¿ya? Y que él en esa época fue tomado detenido y fue encarcelado, ¿ya? Él era inocente, y eso es lo que dice acá, ¿ya? Porque él era un chiquillo, no tenía nada que ver con los temas políticos de esa época. Dice, y siento el impulso de hacerme cargo de él, de convertirme en el tutor de ese chiquillo, el apoderado de quien no pudo volver ese año a su liceo. Lo arrancaron de una casa que lo hacía feliz. Se aferró a ella hasta que lo sacaron a culatazos, hasta que lo dispararon, o sea, le estaban disparando para sacarlo. Me duele lo que le pasó, me duele de nuevo, vuelve mi callada indignación, no tenían derecho, estaba solo, se lo llevaron solo. Me gustaría invitarlo a vivir a mi casa para que se sienta como en su casa, viejo prematuramente, ya se podría ser el padre del chiquillo sin padre que estaba en esa casa. Lo acompaño en la memoria, le pido que me cuente, que traspase la oscuridad de la frazada. ¿Qué les dice ese fragmento de la historia? ¿Qué les deja? ¿Qué sensación les deja? ¿Qué les produce? Me da pena. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, cierto? Esta es una de las tantas historias que vivió la gente en ese tiempo, ¿ya? Sobre todo los más jóvenes, ¿ya? Y que hasta el día de hoy, en verdad, nos cuentan su historia, ¿ya?
Después dice, está aquí conmigo mostrándonos sus recuerdos de prisión escritos en 1974, inmediatamente después de salir en libertad. O sea, probablemente salió en libertad porque se dieron cuenta que él era inocente, pero igual fue torturado, ¿ya? Después habla de que quiere publicarlo, ¿verdad? Y ese era su sueño. Me voy a saltar algunas partes para ir avanzando más rápido, ¿ya? Después dice lo siguiente. En la denuncia había un registro interesante con recuerdos frescos que difícilmente se pueden reconstruir con fidelidad 30 años más tarde. O sea, obviamente no es lo mismo que a uno le suceda algo ayer, esta semana, a intentar recordarlo 20, 30 años después, ¿cierto? O sea, la memoria igual como que a todos nos falla un poco en algún momento, ¿cierto? Y no vamos a recordar todo con tanto detalle como si no hubiese pasado ayer. ¿Ya? Eso es lo que está intentando decir ahí. Le prometí entonces ayudarlo a retomar esos escritos para editarlos en nuestro país, ¿ya? Perdón, dame un minuto, que acá se puso un poco lento. Cuando pausa así es porque se está poniendo... Ustedes saben que, como les decía, él obviamente, esta situación que vivió de tortura, ¿verdad? Que fue sacado de su casa, en la que era feliz, ¿verdad? Siendo más encima inocente, ¿verdad? A él le causa mucho dolor. Entonces, obviamente, cuando algo nos causa dolor, queremos olvidarlo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, él quiere recordar porque siente que esa es su historia, que esos recuerdos forman parte de él, ¿ya? A eso se refería esa pregunta, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Van bien? Sí, profe. Ya, ok. Quedamos bien, profe. Hay niños que se quieren meter. Ah, ya, déme un minuto. Es que eso pasa que como el computador está medio lento, o sea, como la aplicación está lenta, no puedo llegar y salir de la pantalla. Déme un minuto. Ya. Los quiero agregar también, pero no puedo. Miren, cuando saque el PowerPoint, yo creo que en 5 minutos más los voy a agregar a ellos, ¿ya? Para que les digan, porque si salgo ahora, me lo va a tomar muy lento. A ver. Ya. Después dice lo siguiente. Ya. Ya. Al final dice lo siguiente. Comienzo, me cuesta escribir o reescribir estas líneas. La memoria duele, ¿verdad? De nuevo asociar estos recuerdos con el dolor, ¿verdad? Con un sentimiento o sea, como él fue torturado, como él fue alienado, sacado de su casa, de alguna manera él se sintió como que no tenía dónde ir, no tenía un hogar ahora. Entonces, obviamente eso le causó un profundo dolor. Demora la escritura con su recuerdo de recuerdo, es regresar, o sea, volver a sentir lo mismo. Y me pregunto si vale la pena, zigzagueando entre el escepticismo, entre la desconfianza y la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de que va a venir algo mejor después, ¿ya? Pero no volver sería abandonarlo de nuevo, abandonar a ese niño, ese joven. Estoy viendo a ese chiquillo tratando de respirar bajo la frazada. Me ahoga su imagen, que es tan parecida a la de tantos que estuvieron con él, que respiren, que no se queden para siempre bajo una frazada, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Este fragmento cierra, ¿cierto?, con esta reflexión de cómo le pasó a él, también le pasó a muchos, ¿ya? Que en el fondo no es la única historia que hay sobre lo que se vivió en este tiempo, ¿ya? ¿Alguna duda del texto? ¿Algo que comentar? Profesor, se le escucha mal. ¿Sí? ¿Se escuchó mal? Ya. Vamos a El ver. micrófono está distorsionado. Ya, gracias. Ya. Les decía que les comentaba la última parte del fragmento, ¿ya? Ahí se está uniendo Isidora. No veo quién más se está conectando. Ya. ¿Se escucha bien ahora o no? ¿Ahora sí? Sí, ¿Chicos? profe, ahora sí se Y se escucha. escucha mejor. Ah, ya, mejor. Ya. Y como les decía que a lo mejor vamos a tener problemas de conexión porque está un poco lenta la aplicación, ¿ya? Ya voy a releer entonces la última parte, ya para que la podamos comentar. Ya. Dice así. Dame un minuto. Ahí sí. Comienzo. Me cuesta escribir o reescribir estas líneas. La memoria duele. Demora la escritura con sus recuerdos de recuerdo. ¿Ya? Les decía que acá él sentía mucho dolor, ¿verdad? Porque era el dolor de sentir que fue sacado de su casa, ¿verdad? Alejado de su familia,
que fue castigado, por así decirlo, torturado, ¿verdad? Siendo que él era inocente, ¿verdad? Entonces él habla de que tiene que, al escribir, volver a recordar todos esos momentos tortuosos, difíciles por los que pasó. Entonces, obviamente, nadie quiere volver a revivir, ¿cierto? Algo que te causa dolor. Entonces, eso es lo que estaba contando él hacia el final del texto. Y me pregunto si vale la pena, zigzagueando entre el escepticismo, entre la desconfianza y la esperanza, ¿cierto? Una esperanza de que va a venir siempre un futuro mejor, pero no volver sería abandonarlo de nuevo. Estoy viendo a ese chiquillo tratando de respirar bajo la frazada, me ahoga su imagen, que es tan parecida a la de tantos que estuvieron con él, que respiren, que no se queden para siempre bajo una frazada. En el fondo, lo que él dice, que esta historia, le pasó a muchas otras personas también. Y la diferencia está en que algunos deciden salir de ese miedo, ¿verdad? De ese pasado, ya, y seguir su vida adelante, de que la vida siempre te va a traer algo mejor, o quedarse en el recuerdo, ¿verdad?, del sufrimiento. ¿Ya? Eso es lo que plantea como reflexión final este texto. ¿Ahora se escuchó bien? Sí, profe. ¿Ahora sí? Ah, ya. Muy bien. Entendió mejor, profe, ahora. Ahora sí, ya. Muy bien. Vamos un poco más rápido, ¿ya? El contexto de producción. Habíamos dicho que el contexto de producción tiene que ver con todo lo que envuelve a la época en la que es escrita la historia, el relato, ¿ya? En este caso fue el 11 de septiembre de 1973, ¿ya? Y a lo largo de todo el periodo que duró el gobierno militar o dictadura, ¿ya? Obviamente acá se produjo un quiebre de la democracia, ¿verdad? Ustedes saben que Chile, desde que se instaura como república, ¿verdad?, tuvo un régimen democrático que lleva más de 200 años, ¿ya? Pero en su momento, como todo régimen, siempre tiene problemas, dificultades, ¿verdad? Y acá se produjo este quiebre de la democracia, por así decirlo, en el 73, del gobierno del presidente de ese entonces, que era Salvador Allende, ¿ya? Y se instala este régimen autoritario, ¿verdad?, donde finalmente trajo consecuencias como fueron el exilio, el autoexilio, los crímenes contra los derechos humanos, entre otras consecuencias, ¿verdad? La violencia en el país, entre otras, que se vivía en esta época, ¿ya? Así como en el relato que vimos, Dictado de la Memoria, también vamos a conocer el segundo texto que ustedes leyeron, que era el de José Miguel Varas, ¿cierto? Año Nuevo en Gander, lo leyeron, ¿verdad? Ya, se supone que sí, ya, para que lo comentemos, ¿ya? Bueno, otro tema importante, como les decía, el exilio político, o el exilio en general. Está el exilio, que es cuando una persona no se le permite el ingreso por un determinado tiempo a un país, y el autoexilio, que es cuando una persona decide, aunque no tiene la prohibición en el país de estar, pero decide irse por temor o miedo a alguna represalia o algún tema político, social, ya que estaba pasando, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad? Dice, la situación del país se volvió muy difícil para aquellos que estaban en contra del régimen militar y muchos tuvieron que exiliarse en otros países por miedo a ser perseguidos, perder su libertad o vida. O sea, estaban ahí como entre la espada y la pared, ¿verdad? Otros fueron obligados a dejar Chile luego que les quitaran la ciudadanía, o sea, que fueron exiliados derechamente. No se ha podido calcular con certeza cuántas personas fueron, ¿verdad? Pero se calcula alrededor de 500.000 a 1 millón de personas exiliadas en esa época, lo cual es mucho, porque si ahora tenemos 18, un poco más de millones, en ese momento habían, ¿cuánto? 14 millones de personas, un poco menos, o sea, entonces que se vayan 1 millón de personas del país, en ese momento era bastante, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Chicas? Ya. Ahora entonces seguimos con el relato testimonial. El relato testimonial es el texto que leímos recién, pertenece al relato testimonial. ¿Por qué? Porque es una historia, un relato, ¿verdad? Está escrito de manera narrativa, es ficción, y a la vez está escrita ya sea en primera o en segunda persona, y nos da un testimonio. ¿Qué quiere decir un testimonio? Es algo que a uno le pasó directamente, ¿ya? Es algo que a uno le pasa en primera o en segunda fuente, por así decirlo. O sea, tú conoces que eso le pasó a alguien y tú lo relatas o te pasó directamente a ti, ¿ya? La definición dice lo siguiente: se trata de relatos que parten de hechos reales, pero cuya narración utiliza procedimientos propios del relato de ficción. O sea, puede agregar algunas cosas
de la imaginación, pero es para darle mayor carácter más literario, más narrativo, ¿ya? Pero de alguna manera intenta ser fiel o lo más fiel posible a la historia, a lo que pasó en verdad. Estos relatos no pueden incluirse estrictamente dentro del campo del periodismo, porque el periodismo siempre busca la objetividad, en cambio la literatura no siempre es del todo objetiva, dado que los autores, ¿cierto?, utilizan estrategias narrativas propias de los relatos de ficción. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda del PowerPoint? Eso, todo lo que yo vi recién, está en el primer PowerPoint que les compartí, ya para que lo puedan repasar. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda? Ahí está Benjamín que se quiere unir, y está Carolina también. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Está acá? No. ¿No? Bien. Necesito que vayan a la página 131 de su libro. ¿Ya? ¿Tienen su libro a mano, no? ¿El libro de segundo medio? Sí. Ya, Yo sí, profe. Sí, sí. ya, muy bien. Estoy buscando acá, no me deja minimizar Zoom. Deme un minuto. Que quiero abrir la carpeta. Ya. Mientras tanto, vayamos comentando, para no perder el tiempo, ¿cierto? Vayamos comentando el texto Año Nuevo en Gander. ¿Lo leyeron todos, cierto? ¿Todos leyeron ese texto, Año Nuevo en Gander? Yo sí. ¿Ya? Vayan contándome un poco qué les pareció, de qué trataba. Vayan contándome un poco ustedes. ¿Qué les pareció ese texto, Año Nuevo en Gander? Cuéntenme un poco. Por ejemplo, a ver, en líneas generales, trataba, ¿cierto?, de Helga, Helga Smith González, ¿cierto?, que ella había vivido una situación de exilio, ¿ya? ¿Cierto? Ella había sido una de las tantas personas, ¿verdad?, que se vio exiliada en Chile, ¿ya? Y se fue, ¿cierto?, a vivir fuera de Chile, ¿ya? Y ella, bueno, lo que nos relatan acá, ¿cierto? Ella que casi toda la historia está centrada en el aeropuerto de Gander, ¿ya? Que Gander está en Canadá, ¿cierto? Y que ella, ¿verdad?, intenta regresar a su país después de varios años, ¿ya? Hacia más o menos el 86, ¿ya? Recuerden ustedes que todo lo que fue el gobierno militar o dictadura terminó hacia el año 88, o sea, faltábamos casi al final ya de este periodo, ¿ya? Pero ella empieza a sentir mucho miedo, igualmente en el aeropuerto, porque como no sabía lo que estaba pasando en Chile en ese momento, ella no sabía que esto estaba llegando a su fin, tenía miedo que la CIA o que algún organismo internacional, ¿cierto?, se la llevara detenida. Ese era su miedo, ¿ya? ¿Y qué otra problemática se presenta en el cuento? ¿Qué otra problemática vieron ustedes en el Año Nuevo en Yo Gander? sentí que de lo que leí, vi que como que los agentes de viaje siempre le intentaron cambiar el vuelo ¿Ya? y ella siempre se negó porque tenía el miedo de que le cambiaran la ruta y la pudieran detener, como que sentía una cosa así por todo lo Exacto, que estaba pasando y ella exacto. tenía que visitar y tenía miedo Ajá. El de tema, confiar literalmente de todos, exacto. porque ella tenía lista su ruta y ella no quería cambiarla y se negaba y siempre la gente le querían como tener como simpleza en los viajes, por así decir, como Claro. para llegar más rápido. Exacto. Hay dos cosas, muy bien, muy buena respuesta, ¿ya? Hay dos cosas interesantes ahí, ¿ya? La primera, por ejemplo, es que justamente ella tenía como una especie de miedo, que casi podría ser una paranoia, por así decirlo, pero es comprensible, porque si ustedes se fijan, cuando comentemos el texto, ella cita, o se cita en el texto, Tres Álamos, ¿ya? Y Tres Álamos, al igual como ustedes podrán haber visto en los videos, lo mismo que pasó con el Estadio Nacional, se convirtieron en centros de tortura. Entonces ella lo que nos está diciendo ahí, ¿cierto? Es que ella fue torturada, ¿ya? Por eso, no es por otra razón, es que ella decidió, ¿cierto?, irse del país, ¿ya? Entonces, obviamente ella, al sufrir este trauma, ¿verdad?, va a estar con un miedo constante. Entonces, por eso, obviamente, ella no quería volver o tenía miedo a que le hicieran algo, ¿ya? Porque obviamente no ha olvidado, a pesar que había pasado un tiempo igual, no ha olvidado todo lo que sufrió, ¿ya? Y lo otro es que
que claro, la aerolínea en realidad lo que querían hacer, porque estaban en Año Nuevo, ya eran también ellos estar con sus familias probablemente, porque como se describe en el texto, era prácticamente la única que estaba viajando para Año Nuevo, porque en ese tiempo uno siempre quiere estar con su familia, ¿verdad? Con sus seres queridos, ¿ya? Entonces, claro, pero ella por más que le intentaban convencer, primero la azafata, luego como un encargado, después como un gerente, ¿cierto? Le intentan ofrecer mejor clase en los pasajes, le intentan cambiar el itinerario que se hace en escala, abaratar inclusive los costos. Ella decide que no, porque su familia la estaba esperando y cualquier cambio podría significar que le pasara algo y no se encontrara con ella. ¿Ya? Bien. Bien, chicos. Me está cargando el libro, ya porque lo tengo en PDF, pero como les decía, a veces se pone un poco lenta la aplicación. ¿Ya? Denme un segundo mientras carga para seguir comentando. ¿Alguien más que quiera comentar mientras tanto? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Ah, ya, sí. ya. Se está cargando el libro, por eso no lo puedo... O alguien, mira, a ver, hagamos lo siguiente mientras me carga a mí. ¿Alguien puede leer el primer párrafo de la página 133 cuando comienza el libro, por favor, mientras me carga, para que aprovechemos el tiempo? Me está cargando, no puedo ver la pantalla. Tienen el libro a mano, ¿cierto? Sí, la página Profesor, yo en mi casa Sí, sí lo tengo. Yo tengo el libro. sí. ¿Lo tienen o no? Lo tengo Tampoco lo en- tengo, profesor. Ah, no lo tiene. Es que el libro está Profe, yo tampoco lo tengo. ya, ¿Dónde está? está en internet, en la página Currículum en línea. Para los que no lo tengan en físico, lo pueden descargar. Ya, yo lo descargué igual, pero como estamos ocupando Zoom, está un poco lenta la aplicación y no me deja verlo. Ya, pero está en Currículum en línea, ya, para que lo puedan ver. Ya. Pero en realidad, bueno, si no lo podemos ver, voy a tener que explicarlo después, pero en realidad quería comentarle si es que ustedes tenían alguna duda de ese texto, ¿No? ¿no? No sé. ¿Ya? ¿Revisaron el Ahorita no. solucionario? ¿Qué página era? ¿Cómo? ¿Qué página era? La 133. 133. 133. Sí. ¿Tienen alguna duda de ese texto? ¿Ya? Si no, vamos a pasar a la guía de síntesis, ya la del glosario. ¿Ya? ¿Ya? Igual como les decía, hoy día subí el solucionario, ya cualquier duda voy a ir retroalimentando igual individualmente, ¿ya? Sí. ¿Ustedes saben si hay otra Ok. aplicación que sea más rápida que Zoom? Porque Zoom a veces se me queda pegada a la pantalla, entonces eso como que me retrasa un poco la clase, pero no. ¿Saben si hay otra aplicación que sea más rápida? Profesor, yo cuando me uní al Meet, yo lo encontré mucho más rápido y eficiente y me pidió menos cosas porque yo antes, cuando intenté unirme a su clase, ¿Ya? estuve un buen rato enredándome solo, profesor, y no sé, en mi opinión encontré más fácil la aplicación Meet porque era llegar, entrar y me uní al tiro a la sala y sentí Ah, que era más eficiente. En ya, total, acá tenía que esperar su petición para poder unirme y ahí podría gastar tiempo. claro, toda la razón. Ya lo voy a tener presente. Es que yo cogí Zoom esta vez porque me permitía grabar la clase, porque para el colegio tiene que solicitar permiso en Meet para poder grabar las clases. Entonces, como yo quería dejarla grabada, no tenía otra aplicación, ¿ya? Pero voy a consultar de nuevo hoy día para ver si es que me dejan, si me dan esos permisos de grabar la clase por Meet, y si es así, ocupamos esa aplicación, ¿ya? Para la próxima vez, ¿ya? De todas maneras, si se perdieron la primera parte, esta clase va a quedar grabada, ¿ya? Por eso igual está un poco más lento porque se está grabando la clase, ¿ya? Está haciendo dos cosas, Ya, ¿ya? Bien, ya, si no hay dudas, vamos a ir a la parte final, ¿ya? Vayan al solucionario número 2 si es que lo tienen a mano. Yo se lo subí igual hoy día, ¿ya? Y hay una parte de conceptos claves.
¿Ya? El glosario. Lo estoy buscando acá, denme un minuto. ¿Alguna duda, comentario de lo visto hasta ahora? Mientras va cargando acá. Ya. Ya. Como les decía, la próxima semana va a haber una prueba, una evaluación formativa, ¿ya? Todo lo que estamos haciendo por Classroom, por ahora va a ser formativo, ¿ya? Porque se tiene que ver bien como liceo si es que se va a hacer algo con nota o evaluaciones este año, ¿ya? Pero la idea igual es que ustedes vayan haciendo las actividades para poder ayudarlos, para que no vayan quedando con vacío, ¿ya? Porque igual se ha tenido que priorizar Ya. algunos contenidos, ya estamos trabajando con los objetivos más importantes, ya no vamos a ver las unidades completas como en un año normal, sino que vamos a ver como los temas más importantes de cada unidad. Lo que no quita que ustedes, por ejemplo, si quieran ir más allá, quieran aprovechar su tiempo, quieran resolver las actividades del libro o leer los textos, eso es lo otro, que vamos a simplificar los libros, ya no van a haber lecturas mensuales, sino que va a haber otro libro más de aquí a agosto y otro segundo libro de esa lectura complementaria entre septiembre y diciembre, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? Ahí les voy a comentar cuál va a ser, ¿ya? Pero lo vamos a evaluar más adelante, yo creo que en julio, ¿ya? Así que, mientras tanto, vamos a trabajar con la unidad. Ya, ahí me está cargando, ahí puedo abrir el archivo. Ya. ¿Tienen el glosario a mano? ¿El de los términos? Sí. Yo sí, profe. Ya. Yo no. Ya, está en su Classroom, se lo subió hoy día, sale como guía número 2, o sea, solucionario número 2 y glosario, ¿ya? Ese archivo vamos a revisar ahora, ¿ya? Me está cargando. Ya. ¿Quién lo tiene a mano mientras me va cargando? ¿Quién tiene a mano el glosario? ¿Que me pueda leer la primera definición para comentarla? Chicos. ¿Les cargó el glosario o no? ¿Lo tienen? Y yo no. Es que está lento. No, no me está cargando. No, no me carga el glosario. Miren, y lo otro que podría hacer es que eso lo voy a explicar a lo mejor en un video final, ya porque no me carga muy rápido la aplicación ahora. No me deja ver no me deja ver el documento. A ver, voy a intentar de nuevo. Si no, lo voy a tener que dejar grabado aparte, ¿ya? Pero, por ejemplo, bueno, algunos de los términos claves que aparecían ahí, ¿ya? Era el concepto de memoria, ¿ya? Que la memoria tiene que ver, lo vamos a tomar como la capacidad de recordar, ¿cierto?, el pasado, ¿ya? Pero acá, en este contexto, ¿verdad?, dentro de la unidad, tiene que ver un poco con no olvidar, ¿ya? O esos recuerdos de las vivencias pasadas que fueron dolorosas, ¿verdad? Para ser capaz de hacer un testimonio de ellas, ¿ya? Y por otro lado, también estaba el concepto de identidad, y el concepto de identidad tiene que ver un poco también con que todas las experiencias que nosotros vivimos, ¿verdad? Con nuestro pasado, nuestro presente, nuestra biografía, tanto los traumas o con los momentos felices que vivimos, forma parte de nuestra identidad, ¿ya? O sea, nosotros, por mucho que pasen los años, no vamos a seguir siendo la misma persona, ya independiente que tengamos otra experiencia, seamos mayores, siempre vamos a tener una identidad personal, ¿ya? Y también está la identidad como país, ¿verdad? Que es la identidad, por ejemplo, que tenemos una historia común, que tenemos una cultura común, ¿cierto? Un lenguaje, una lengua común, y compartimos costumbres y territorios comunes. Entonces, todo eso constituye nuestras identidades, ¿ya? Eso eran algunos de los conceptos que aparecían en el glosario, ¿ya? Otro término que aparecía, que ya lo comentamos, era el exilio, ¿ya? El exilio había explicado que se veía de dos puntos de vista, ¿ya?
que era desde autoexilio y el exilio en general, ¿ya? El autoexilio es cuando una persona individualmente, ¿cierto?, decidía por motivos políticos, culturales o sociales irse de un determinado país, ¿verdad?, por un tiempo, y el exilio es cuando definitivamente esa persona no le permitían estar en el país, ¿cierto?, o sea, era como censurado y no podía volver al país, ¿ya? Y en general, lo último era el género narrativo, que eso ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Que ustedes saben que es uno de los tres grandes géneros literarios, junto con el lírico y el dramático, ¿ya? Género narrativo se caracteriza, ¿cierto?, por tener al narrador, que es quien cuenta la historia, ¿cierto? ¿Ya? Y que a su vez, ¿verdad?, tiene elementos como el espacio físico, ¿ya?, que es donde se desenvuelve el relato, donde se desenvuelve la historia, que en el caso de Dictados de la Memoria, ¿cierto?, era, ¿verdad?, en lo que pasó en la cárcel, en el centro de tortura del Estadio Nacional, y en el caso de Año Nuevo en Gander, sobre todo el espacio físico estaba en el aeropuerto de Gander, y en el avión, ¿verdad?, que era donde estuvo Helga, ¿ya? También tenemos los personajes, que ustedes saben, personaje protagonista cuando está en primera persona, y es al que le pasan principalmente los hechos, personajes secundarios, que son los que ayudan al protagonista, ¿verdad?, a que se desarrolle el conflicto, los incidentales, que influyen, que aparecen una sola vez prácticamente en la historia, y las características de los personajes, ¿ya? Las características de los personajes pueden ser diversas, físicas, psicológicas, sociales, ¿ya? Pero nos vamos a centrar en dos, en la física y psicológica. Yo no les puse el nombre acá, pero la física recibe el nombre también de prosopográfica, ya que es la descripción física, ¿verdad? Alto, bajo, delgado, cómo vestía, etcétera, ¿ya? Cómo tenía el pelo, en fin. Y las psicológicas son como sus sentimientos, sus formas de desenvolverse, ¿ya? En ese sentido, cuando hablamos de características físicas y psicológicas, estamos dentro de lo que se llama retrato, ¿ya? Porque tenemos una visión general del personaje, ¿ya? Esos eran los principales términos del glosario. No sé si aparece algún otro que tengan duda, o algo que tengan duda que los pueda ayudar para ir finalizando. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, por el ¿Ya? momento No. no. ¿No? Bueno, cualquier cosa me pueden escribir. Bueno, he intentado que la clase sea lo más cercana posible, pero ustedes saben que a veces las tecnologías no acompañan mucho, ¿ya? Pero espero que haya quedado claro, ¿ya? Y si hay algo que mejorar, voy a ir mejorándolo, eh, bueno, en las próximas clases igual, ¿ya? Eso, ya, si no hay más comentarios, no hay más dudas, me pueden escribir igual, ya, a mi correo, me pueden escribir igual en el Classroom, ya, y empiecen a prepararse con lo que les decía, pues con el solucionario de la guía número 1, el de la guía número 2, lean las retroalimentaciones, ya, y lean el glosario, ya con eso, o sea, en el fondo es todo lo que hemos visto, eh, les van a quedar bien para esta unidad. ¿Ya? Lo otro, hay un error, pero no es tanto un error, sino que no lo habíamos visto tan profundo, que era cuando eres narrador protagonista, que narra en primera persona, ¿cierto? O personaje protagonista, ¿cierto? Eh, este está dentro de la historia, y eso se llama homodiegético. Cuando el personaje está dentro de la historia, se llama homodiegético. Y cuando está fuera del relato, fuera de la historia, se llama heterodiegético, ¿ya? Esa categoría es importante que las sepan, ¿ya? Para que tengan más conocimiento, ¿ya? Es como lo nuevo, lo único que faltaba, ¿ya? Bien, si no hay más dudas, terminaríamos por hoy. Gracias, chicos, por la asistencia, y más adelante les cuento si ocupamos otra aplicación o seguimos ocupando Zoom, ¿ya? Eso, me despido, que estén muy bien, cuídense mucho, gracias por la asistencia. Igualmente. Chao, profe. Ya, Chao, chao, profe. profe. Gracias. Que esté Profe. Gracias, bien. estuvo buena la clase. Chao. Por lo menos algo, además de la Muchas gracias, chicos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao. Ya, Profe. chao. Chao, profe. Chao. Adiós. Chau, chau, chau. Ahí para que vayan cerrando.
Adiós. Adiós, adiós. Es que estoy intentando cerrar la sala, pero pueden salir, chicos. Chao, chao. Profe, por favor. Ahí sí.